Ya, chévere. Ahí estamos grabando y aquí vamos a presentar. A ver, buenas, buenas tardes, licenciada. Somos el grupo 7 y está conformado por Andrés Beliz y Nelson Gustavo Tavares de Almeida. Profesora, solo hay dos integrantes en el grupo porque los demás integrantes nunca se aparecieron. Estuvimos comunicándole y nunca aparecieron, la verdad. Entonces, con mi compañero decidimos hacer los dos el trabajo. Somos el grupo 7 y nos tocó hablar sobre Jacques Turgot. Mi compañero de Almeida va a hablar sobre él. Eh, ¿Cómo está, ingeniera? Muy buenas tardes. Como dijo el compañero Andrés, vamos a dar una breve reseña de Jacques Turgot, ¿no? Su nombre completo es Henri Robert Jacques Turgot, ¿no? Él nació en el año 1727 y falleció en el año 1781. Fue un economista y político francés, ¿no? Nacido en la ciudad de París. Provenía de una familia de clase alta, muy educado en la teología en la Soborna, aunque nunca se ordenó sacerdote. Desde muy joven mostró mucho interés por las ciencias sociales, la economía y las reformas políticas. Él llevaba una vida muy, pero muy reservada, ¿no? Comprometida con la idea de modernizar Francia en beneficio de la población en general, ¿no? Entre las obras principales de Turgot, ¿no? Eh, ya que es conocido por uno de los precursores de la economía clásica y un defensor del liberalismo, ¿no? Económico. Eh, Algunas de sus ideas importantes están como las reflexiones sobre la formación y distribución de las riquezas. Eso se dio en el año 1766 y contribuciones al pensamiento fisocrático, ¿no? Entre la carrera política que él llevó a cargo, él fue nombrado intendente de Limoges en el año 1761, en donde implementó reformas administrativas y fiscales para aliviar cargas sobre los campesinos. En el año 1774, bajo el reinado de Luis XV, fue nombrado Contralor General de Finanzas, ¿no? Él impulsó reformas económicas tales como la ebullición y restricciones al comercio de granos, la eliminación y privilegio de monopolios, el intento de suprimir las corveas, que son trabajo forzado de los campesinos que debían al Estado. Sin embargo, sus medidas enfrentaron resistencias de la nobleza, los grupos privilegiados a los que llevó su destitución en el año 1776. Como legado, dejó, aunque él llevó el poder muy corto tiempo, dejó un impacto duradero en el pensamiento político e económico. Sus ideas influyeron en la obra de economistas posteriores como Adam Smith y en movimientos hacia la modernización económica. Es recordado como un reformista visionario que intentó modernizar Francia en un periodo de fuertes resistencias al cambio. Muchas gracias. Le doy paso aquí al compañero Andrés. Bueno, profesora, me toca hablar sobre los precursores de la economía clásica y lo que influenciaron con sus influencias con Jacques Turgot. La economía clásica surgió entre el siglo XIX y el siglo XVII y tiene sus raíces en las ideas de contribución en varios pensadores que sentaron las bases en esta disciplina. Jean Turgot es uno de estos precursores más destacados, con su vida y sus relaciones con otros autores que la época que vinculan en el desarrollo de las teorías. Vamos a hablar sobre Francois Quesnay. Es un médico de la corte de Luis XV
y líder de la escuela fisiocrática. Quesnay desarrolló una teoría económica basada en la importancia de la agricultura con fuente primaria de riqueza. Su principal obra fue Tableau économique en 1758. Introdujo un modelo circular de la economía que mostraba cómo fluye su riqueza a través de la sociedad. ¿Y cuál fue su relación con Turgot? Pues nadie influyó directamente en Turgot, quien adaptó y expandió algunas de sus ideas fisiocráticas. Aunque Turgot no fue fisiocrático, escrito, compartió la visión de la agricultura en una fuente esencial de la riqueza y de las políticas económicas. Conexión con otros autores. Coinay también influyó con Adam Smith, quien incorporó ciertas ideas fisiocráticas en la riqueza de las naciones, aunque Smith desacreditó la exclusividad de la agricultura como fuente de riqueza. Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, Smith escribió La riqueza de las naciones, donde propuso que el trabajo verdadero de fuentes de riqueza eran los mercados que funcionan bajo principio de libertad económica y competencia. Introdujo el concepto de mano invisible para describir cómo las acciones individuales podían beneficiar al bienestar. ¿Cuál fue su relación con Turgot? Turgot y Smith compartieron ideas muy similares sobre el libre comercio y la limitación del papel del Estado en la economía. Aunque no hay evidencia de que se conocieron personalmente, Smith admiró las reformas en las teorías de Turgot. Conexión con otros autores. Smith se benefició de las ideas de David Hume, su amigo muy cercano, Quesnay y otros pensadores de la Ilustración. Su obra influyó profundamente en la economista clásica posteriores como David Ricardo y John Stuart Mill. David Hume, filósofo escocés conocido por su contribución a la teoría de conocimiento, la economía y política. En sus ensayos económicos, Hume exploró temas como el comercio internacional, la política monetaria y la balanza de pagos. ¿Cuál fue su relación con Turgot? Aunque no existe evidencia de que tuvieron contacto directo entre Hume y Turgot, ambos compartieron visión progerística sobre la economía e institución política. Turgot probablemente conocía las ideas de Hume a través de la comunidad intelectual en esa época. Con los autores, Hume influyó significativamente con Adam Smith y otros economistas clásicos a proporcionar un marco filosófico que vinculaba la economía con la ciencia social. Anne Robert Jacques Turgot tuvo relación con Kuhn Sney. Fue influenciado por fisiocráticos, pero adaptó su teoría para incluir una perspectiva más amplia sobre la producción. Asimismo fue con Smith. Smith, aunque nunca se conocieron directamente en persona, Smith elogió a Turgot con sus políticas reformistas. La idea de Turgot sobre la acumulación de la capital y el crecimiento económico. A la misma vez con Voltaire y otros ilustradores. Turgot era parte del Círculo Ilustrado francés y compartió correspondencia con figuras claves como Voltaire, quienes también estaban influenciados sobre la reforma social económica. Jean-Baptiste Say, economista francés conocido por la ley de Say, que consiste en la oferta crea su propia demanda. Defendió el libre comercio y la competencia como pilares del crecimiento económico. ¿Cuál fue su relación con Turgot? Say fue un gran admirador de las ideas de Turgot, quien consideraba que era un precursor del liberalismo económico. Aunque vivieron en épocas muy diferentes, Say promovió muchas de las mismas ideas, marcando el libre Turgot e intentó implementar en práctica. David Ricardo. Ricardo fue un economista británico cuya obra de principio de economía política y distribución profundizó el tema de las teorías del valor y una renta diferencial y el comercio internacional. Es conocido por sus teorías de ventaja comparativa. ¿Cuál fue su relación con Turgot? No hay conexión directa con Ricardo y Turgot. Fue influenciado por el marco teórico desarrollado por autores como Turgot y Smith. La idea de Turgot sobre la acumulación de la capital y el crecimiento económico contrataron eco en teorías de Ricardo. Conclusión, ya que Turgot fue una figura muy clave en el desarrollo del pensamiento económico clásico, conectado con otros gigantes de la época a través de sus ideas sobre la is-faire, la forma económica y la justicia social.
Fue legado e influyó pensando como Adam Smith, David Ricardo y Jean Baptiste Say, consolidándose como la base de la economía moderna. Aunque sus formas no tuvieron éxito inmediato, su influencia intelectual fue duradera, contribuyendo al progreso de la teoría económica de los siguientes siglos. Muchas gracias, profesora, por su atención.